Vamos ahora con una imagen un poquito más compleja, al menos pareciera así a la vista, a tratar de identificar nuestras mismas tres reglas, incluyendo nuestro corolario para este triángulo rectángulo que encontramos aquí. Tenemos entonces que cuando dos líneas se intersecan o se cortan, según nuestra regla 1, los ángulos son iguales. Por lo tanto, entonces tenemos que este ángulo A sería igual a este otro ángulo, que también vamos a llamar A. Tenemos entonces, según nuestra regla 3, que los ángulos o la sumatoria de los ángulos de cualquier triángulo dan 180 grados. Si ya sabemos que aquí tenemos 90 grados más 30 grados de este otro lado, nos da un total de 120 grados. Para llegar a 180 nos hacen falta 60. Entonces, nuestro ángulo B sabemos que mide 60 grados. De nuevo, por nuestra regla número 1, que dice que cuando dos líneas se intersecan, los ángulos internos son iguales, entonces nuestro ángulo D también va a ser igual a 60 grados. Podemos identificar aquí que tenemos otro ángulo recto formado por estos dos ángulos A y D. De ello podemos inferir entonces que si de nuestra línea P a nuestra línea M hay un ángulo de 60 grados, entonces aquí tenemos un ángulo A de 30 grados, que sería igual a nuestro ángulo A de este lado de 30 grados. Para poder trabajar con trigonometría, triángulos, hay que recordar tres relaciones importantes entre los lados de un triángulo rectángulo. Estas relaciones nos dicen que el seno del ángulo θ, suponiendo que θ sea este ángulo, va a ser igual al cateto opuesto a θ, o sea, el cateto que está completamente en contra de nuestro ángulo, o sea, en este caso, Y sería nuestro cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sabemos que la hipotenusa es el lado más largo de nuestro triángulo rectángulo. Para el coseno tenemos que el coseno de θ, del ángulo θ, es igual al cateto adyacente a θ, o sea, el que está pegado a ese ángulo sobre la hipotenusa. Y para nuestra tangente del ángulo θ tenemos que la relación es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Este es nuestro cateto adyacente o X si utilizáramos los ejes X y Y que hemos visto anteriormente. Para asegurarnos de que esto quedó comprendido, vamos a revisar las siguientes definiciones en los triángulos de nuestras figuras. Tenemos entonces que el seno del ángulo θ debe ser igual al cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. Tenemos aquí nuestro ángulo θ, tenemos que el cateto opuesto a nuestro ángulo es el 9, por lo tanto tenemos 9 en el numerador, y nuestra hipotenusa es el número 15, por lo tanto tenemos 15 en el denominador. Esta está correcta. Ahora para el seno del ángulo alfa, de nuevo tenemos que el seno de un ángulo alfa es igual al cateto opuesto al ángulo alfa sobre la hipotenusa. Tenemos nuestro ángulo alfa aquí. El cateto opuesto a nuestro ángulo alfa
es y, tenemos y en el numerador, y nuestra hipotenusa es r, y tenemos r en el denominador. Por lo tanto, esto también se cumple. Para el coseno del ángulo gamma, tenemos que hay que dividir el cateto adyacente al ángulo gamma sobre la hipotenusa. Nuestro ángulo gamma está de este lado. El ángulo adyacente a nuestro ángulo gamma, es decir, el que está pegado, es M, nuestro cateto adyacente, sobre la hipotenusa. Nuestra hipotenusa es H y la tenemos aquí en el denominador. Por lo tanto, esta también se está cumpliendo. Para el coseno de beta, tenemos beta de este lado. También vamos a dividir el cateto adyacente a beta, o sea, el que está pegado, que es n en el numerador, entre la hipotenusa, que es h, y por ende tenemos h en el denominador, y esta también se está cumpliendo. Para nuestra tangente de un ángulo alfa, tenemos el ángulo alfa de este lado, hay que dividir el cateto opuesto al ángulo alfa entre el cateto adyacente al ángulo alfa. Tenemos que el cateto que está de manera opuesta, o sea, en el lugar contrario que nuestro ángulo alfa, es el cateto y. Por eso tenemos y en el numerador. Y el cateto adyacente, es decir, el que está pegado a nuestro ángulo alfa, es x. Por lo tanto, tenemos x en el denominador. Para nuestro último ejemplo, bueno, esto también se está cumpliendo. Y para nuestro último ejemplo, tenemos que la tangente del ángulo phi es igual al cateto opuesto. Nuestro cateto opuesto al ángulo phi, que es este, sería el cateto que tiene el valor 12, por lo tanto tenemos 12 en el numerador, y el cateto adyacente al ángulo phi, o sea, el que está pegado a nuestro ángulo phi, es el que vale 9, por lo tanto tenemos 9 en el denominador, y entonces este también se está cumpliendo. Voy a hacer un pequeño ejercicio para que nos vaya quedando más claro cómo vamos a utilizar estas relaciones del triángulo rectángulo para encontrar nuestros ángulos y también nuestros catetos. Tenemos en este primer ejemplo que un automóvil sube por una rampa cuya base es de 20 metros y tiene una altura de 4.3 metros. Estamos buscando el ángulo de nuestra inclinación. Los valores que ya tenemos son el cateto opuesto al ángulo, que es el de 4.3, y el adyacente, es decir, el que está pegado al ángulo, que es de 20 metros. Si buscamos entre nuestras definiciones, encontramos que aquella función que tiene estos dos catetos es la función tangente del ángulo θ, que es igual al cateto opuesto sobre el adyacente, que son los valores con los que contamos. Esto nos quedaría entonces como 4.3 entre 20 metros. Nuestra tangente del ángulo θ es igual a 0.215. Sin embargo, esto no es el valor que tiene nuestro ángulo. Ese es la tangente del ángulo θ. Para poder obtener el ángulo, vamos a dejar solito a θ, cambiando a nuestra tangente del lado opuesto. Por lo tanto, nos quedaría que el ángulo θ es igual a la tangente. Bueno, vamos por partes. Tangente está multiplicando, por lo tanto lo vamos a pasar hacia el otro lado dividiendo. Nos quedaría como cateto opuesto sobre cateto adyacente por 1 sobre la tangente. Para poder utilizar esta función en nuestra calculadora, hay que utilizar lo que es lo mismo
tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es 4.3 entre 20, queda igual a 0.215. Por favor, indícalo en tu calculadora para que me digas qué valor tiene este ángulo. Vamos a teclear Shift, tangente, para que nos salga tangente a la menos 1 en nuestra calculadora, del valor que ya sacamos, que es 0.215. Ahorita no está jalando ninguna. Eso nos da un total de 12.1 grados. Eso es lo que mide nuestro ángulo teta.